Voy a pedirle entonces al pastor Aarón que pueda orar para que la gracia del Señor nos siga ministrando, nos siga bendiciendo y sean todos bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 2, clase número 3, 2015. Así que, pastor Aarón, que el Señor le bendiga y diríjanos por favor en este tiempo de oración. Amén. Bien. Señor, delante de tu presencia Amén. estamos, Señor, en esta noche, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Amén. por permitirnos, Señor, ser parte de esta clase, Señor, de Amén. esta aula virtual, rogándote, Padre, que tú nos dirijas, que tú dotes de sabiduría, capacites a nuestro pastor Ismael, Señor, para que lo que tú le has dado, Señor, él pueda ministrarnos a nosotros y nosotros estemos atentos y prontos a recibir la enseñanza de tu siervo. Queremos pedir también, Dios mío, que a través de este medio tú puedas bendecir a Katy, Señor, nuestra compañera, nuestra hermana en la fe, Señor, hermana de nuestro pastor Ismael, que tu gracia la sostenga, Señor. Tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y queremos pedirte que tú le bendigas, que tú seas con ella, Señor, sosteniéndola, socorriéndola y también a su familia. Confiamos en ti, que estamos en tus manos, Señor, y que tú serás con tu hija. Bendice a nuestros compañeros en esta clase y que podamos estar atentos para recibir la enseñanza de nuestro pastor Ismael. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes si pudieron ver los videos de las clases de introducción, la clase número 1 y la clase número 2 las que les grabé. ¿Pudieron tener acceso a ella? ¿Sí? Ah, qué bueno. Muy bien, excelente. Entonces empezamos con un buen piso porque la clase del día de hoy tiene que ver con eso, especialmente con el tema de inspiración y revelación, que va a ser una tremenda plataforma para seguir construyendo este curso de Antiguo Testamento número 2, enfocado en lo que el texto sí nos dice. Y debemos de entender de que el Antiguo Testamento es la relación de un pueblo con su Dios, ¿ok? Y cuando nosotros pensamos de que el libro sagrado hebreo, ya sea denominándose Tanaj o Biblia hebrea o tradición veterotestamentaria, como le hemos denominado nosotros, tiene que ver con un, con un llamado, con una elección que la divinidad le hace a un pueblo para darse a conocer. Y a esto le hemos denominado autorrevelación de Dios. Entonces, en la autorrevelación de Dios nosotros entendemos que Él ha escogido a un pueblo y el autor al Pentateuco lo escribe muy hermoso y dice, no porque el pueblo de Israel haya sido mejor que los demás, sino simplemente por gracia, para que no quedara la menor duda que el que actuaba en el pueblo de Israel era Dios. Entonces, era el poder del Señor. Entonces, al tener nosotros esta lección, nosotros debemos de entender de que Dios respetó las, las figuras antropológicas, las figuras humanas de ese pueblo que ha escogido. Me explico. Este pueblo de Israel tiene distintos procesos culturales que le han denominado como un pueblo que, que tiene la relación religiosa con un Dios diferente a los de su contexto y a los que encierran los pueblos de la media luna fértil. Denominamos pueblos de la media luna fértil a todos los pueblos que han surgido, que se han construido como civilización rodeando los ríos Éufrates y Tigres y por supuesto el río Nilo, es decir, llamando las grandes civilizaciones de Egipto y de Babilonia y un poquito más al norte de Israel, de Siria. Entonces, cuando nosotros pensamos
que Dios respetó la cultura de este pueblo de Israel, nosotros debemos de comenzar a ver el texto sagrado hebreo como una producción de una relación entre un pueblo con su Dios, pero desde un punto de vista cultural. Porque Dios no pasó arrebatando todo el contexto y toda la cultura de Israel, sino que sencillamente la respetó y la usó para automanifestarse en ella. Sin embargo, esta cultura, y esto es bueno que lo señalemos, no es sagrada. Esta cultura no ha sido canonizada. Es decir, las palabras de Dios contenidas en esta cultura son las que le dan la identidad de texto sagrado a la Biblia hebrea o teología sagrada a esta relación dialéctica entre Yahvé e Israel. Sin embargo, la cultura en sí misma no ha sido canonizada. Y decimos canonizado, y ya ustedes han leído el material de la clase número 1, hablamos de canon a todo aquello que nos habla de la palabra de Dios como una palabra dogmática irrefutable y que por supuesto se considera sagrada en todos sus puntos de vista. Sin embargo, Dios ha escogido esta cultura hebrea, pero no la ha canonizado, no la ha divinizado. Y eso es lo que nosotros a nuestra altura de estudio y como estudiantes del Antiguo Testamento y su teología, no debemos de perder de vista jamás. Dios usó al pueblo de Israel en su dialéctica, su relación, su forma de automanifestarse a él, pero su cultura, su folclore, su antropología, cada una de sus figuras, inclusive hasta su propio idioma, son solamente recursos pedagógicos, didácticos para darse a conocer. Y nuestra tarea como estudiantes del Antiguo Testamento es desmitificar o desmitologizar, entre otras palabras, quitar todo aquello cultural que puede tener el texto para sencillamente quedarnos con la palabra de Dios contenida en esta cultura. Y ese es nuestro desafío, porque o si no, vamos a hacer del cristianismo o de la cristiandad una segunda religión judía en un mundo que sencillamente no entiende o no comprende las figuras culturales de un pueblo milenario como fue el pueblo de Israel. Por lo tanto, este es el grave error que hoy por hoy las grandes eh, religiones que interpretan el texto sagrado del Viejo Testamento, como es la islámica, como es la católica, apostólica y romana y la protestante, es el gran error que cometemos de no tener la conciencia de purificar el texto de su cultura, de su folclore, de su antropología, de su filología, es decir, vayan anotando todas estas palabritas si no las entienden, por favor, o déjenmelas saber en el espacio de preguntas, pero vayan anotándolas. Antropología, folclore, cultura, filología, y, y el pueblo de Israel que usó todas estas cosas, nuestra tarea como estudiosos del Antiguo Testamento es tener la conciencia de purificar este texto para que nos vayamos quedando con la palabra de Dios. Por eso que nosotros protestantemente hablando o evangélicamente hablando, decimos la Biblia es palabra de Dios. Muy bien, no queda la menor duda, y ustedes en su casa ahí, Kelly, Felipe, Pastor Aarón, Ítalo, Luis, William y nuestro director ahí en su casa y en sus mesitas pueden decir amén. La Biblia es palabra de Dios bajo estos cánones, ¿no? Bajo los cánones de la figura protestante y de la figura evangélica que tenemos. Sin embargo, si somos rigurosos en el aspecto teológico, si no entiende lo que significa teología, anote ahí la palabrita teología y búsquela en el diccionario o me la pregunta a mí. Vaya anotando todas estas palabras, vaya haciéndose un glosario de estas palabras, anótela, 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 por favor. Es muy importante que las vaya anotando. Desde un punto de vista teológico, riguroso, desde un punto de vista exegético, hermenéutico, riguroso, lo más apropiado
sería decir lo siguiente. La Biblia o el texto sagrado contiene la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, para que no se asusten, en aspectos canónicos y en aspectos protestante y evangélico de la figura de lo que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, en la Biblia es la palabra de Dios, pero en rigor desde el aspecto de lo que significa la palabra en su etimología y todo esto, la Biblia en sí contiene la palabra de Dios, pero no todo lo que en ella hay es palabra de Dios, intransable, dogmática, irrevocable, irreversible. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. El Señor le dice a Josué lo siguiente: ve y mata a las mujeres y a los niños del pueblo, no perdones a nadie, le dice Josué cuando van a conquistar Ai. ¿Se acuerdan? Cuando van a conquistar Ai y ahí hay un hombre que toma cierto del tesoro y lo esconde y el pueblo queda maldito. Entonces, ahora la pregunta es, si nosotros vemos la Biblia como palabra de Dios en un aspecto amplio de ella, ¿cómo nos podemos sacar esto cuando Dios les dice, no perdones a mujeres y a niños y mátalos a todos? Mátalos a todos. Nos quedamos con este tremendo, tremendo problema, porque como grabé los videos que ustedes ya vieron, nos quedamos con una religión del miedo, con una religión del horror, con una religión que muestra un Dios sanguinario, un Dios violento, como uno de los autores franceses del siglo XX nos va a exponer en un libro magistral que se denomina así, Dios violento. Entonces, ¿cómo nosotros nos desprendemos de eso? Pero cuando nosotros entendemos que hay cánones, hay cultura, hay efectos literarios, figuras literarias para poder abordar esto, cuando entendemos el concepto de revelación progresiva, ese concepto que yo les mencioné cuando les mandé el video número 2, que Israel poquito a poquito fue entendiendo lo que Dios quería, fue entendiendo el rostro de Dios y en ese tiempo ellos ponían muchas de sus figuras culturales como palabra de Dios, entonces eso nos puede sacar de un tremendo problema y nos puede ayudar completamente a poder terapeutizar el texto, es decir, sanarlo, hacerle terapia al texto, sanarlo. Por lo tanto, y antes de pasar al foro de las preguntas, en estos primeros 15 minutos les digo lo siguiente. El texto sagrado en aspectos teológicos, hermenéuticos y exegéticos, no todo él es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Sin embargo, y lo vuelvo a mencionar, Dios respetó la cultura de Israel, su folclore. Ahora, antes de dar el espacio a las preguntas, quiero hacerle una pregunta que es un poco retórica, porque sé que tal vez muchos no lo saben. La pregunta es, ¿qué cultura tenía el pueblo de Israel? ¿Cuál era su cultura? ¿Cuál era su folclore? ¿De dónde provino? ¿Era inédito? Número uno, era inédito, es decir, la cultura que nosotros encontramos en Israel, en el viejo Israel, en Israel clásico, en el Israel mosaico, en el Israel monárquico o post-exílico, es una cultura inédita, es una cultura que solamente ellos han tenido en la historia de la humanidad. Y obviamente vamos a tener que decir que no, que Israel es heredero de las culturas más milenarias y de su contexto, ese contexto de la media luna fértil que nosotros ya mencionamos. Por ejemplo, no mucho nosotros hacemos conciencia de que el patriarca, el gran patriarca Abraham, no era hebreo, no hablaba hebreo y no tenía las tradiciones judías. Y usted me va a decir, uy, ¿y Pastor Ismael entonces qué era Abraham? Abraham era babilónico, era un babilonio, salió de Babilonia a los 75 años, es decir, toda una vida empapada de la cultura babilonia o babilónica en sus hombros.
me imagino que la abuelita de Abraham le contó muchísimas historias, muchísimos cuentos, le enseñó y le habló del Enuma Elish, que también se los puse en los videos, que en la historia sumeria de la creación, le contó a Abraham el Gilgamesh, me imagino que es una historia milenaria que habla del diluvio. Por lo tanto, Abraham es un hombre, es un babilonio, hijo de su tradición, hijo de su cultura. Número uno, entonces, esto no lo tengo escrito hoy, pero lo voy a escribir acá. Número uno, entonces, la cultura que aprendió el Israel, la cultura que está en Israel, número uno es la cultura babilonia. Entonces, si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos entender la Biblia a cabalidad y desprender todo el contenido de la palabra de Dios en esta cultura y en este folclore, deberíamos por lo menos conocer la cultura babilónica y así nos evitaríamos tantos, pero tantos problemas, especialmente en este mundo posmoderno que le ha dado la espalda a la religión, donde el texto sagrado es tan discutido porque se dice que tiene copias de otros textos sagrados mucho más antiguos o porque tiene inmersiones de códigos, como ya lo vimos, el código de Hammurabi, mucho más antiguo que el código de Levítico. Entonces nos ayudaría muchísimo conocer la cultura babilónica. Número dos, Abraham llegó al Canaán del segundo milenio antes de Cristo, pero ese Canaán tenía una cultura ya totalmente sembrada en su folclore, en su cotidianidad. Entonces, nosotros deberíamos conocer algo del Canaán del segundo milenio antes de Jesucristo. Yo creo que de lo que más empapado está así el texto bíblico es más babilónico, pero si conociéramos algunas cositas de Canaán, ya sea un poco de la cultura hitita, lo voy a escribir acá, hitita, o de la cultura fenicia, lo voy a escribir acá, que son las dos grandes culturas cananeas, las dos grandes civilizaciones cananeas. Si nosotros pudiésemos conocer un poco de eso, o diríamos, oh, ya entiendo por qué el texto bíblico me dice esto, porque me habla de esto otro. Número tres, la gran cultura que nosotros deberíamos manejar es la cultura egipcia. Porque yo no sé si ustedes sabían que el pueblo de Israel aprendió a hablar egipcio antes que hebreo. Ellos tuvieron 400 años según la figura literaria del libro de Génesis y Éxodo, estuvieron 400 años en Egipto. Les voy a hacer una pregunta. En 400 años de roce cultural, folclórico, lingüístico, con un pueblo en el cual yo vivo, en el cual yo trabajo, en el cual yo hago mi familia, ¿no voy a tener un poco de influencia en esa cultura? ¿Esa cultura no me va a influenciar? Por supuesto que sí. 400 años es un tiempo totalmente válido para decir que la cultura egipcia influenció sin precedentes al pueblo de Israel, a tal modo de que muchos, y esto lo vimos en el Antiguo Testamento 1, no lo voy a ver ahora, pero muchos antropólogos y muchos sociólogos de la religión han dicho que el monoteísmo es una transversal entre Israel y Egipto, y en el tiempo de un faraón que se llamó, que se llamó, eh, oh, se me olvidó, espere, se llamó, mm, el padre de Tutankamón se llamó, eh, bueno, pero era de la dinastía 19, 18 y 17, que empezaron a adorar al dios Atón. Entonces, en el tiempo, Akenatón, muchas gracias Felipe, te pasaste. Eso es lo bueno de poder estudiar con un profesor de historia, ¿no? Akenatón, gracias. Entonces, Akenatón, que tiene un paralelismo con Moisés, en la historia y arqueológicamente se ha descubierto, fue el primer rey fuera de Israel que comenzó a adorar a un solo Dios, y podemos ver
un monoteísmo primitivo en Egipto que obviamente influenció en Israel. Entonces, usted a lo mejor dice, wow, ¿qué está diciendo el hermano Ismael? Lo que quiero señalarles es que nosotros debemos de tener la altura de mira en nuestro camino como estudiantes del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento es un diálogo entre Dios y su pueblo, pero un pueblo inserto en una cultura la cual no inventó, la cual no fue inédita en él, sino que absorbió y que por supuesto heredó a través de los siglos y siglos de roce cultural con aquellos que vivían alrededor de sus terrenos políticos. Por lo tanto, una tercera cultura, nosotros deberíamos conocer la cultura egipcia. Y si alguno de ustedes está interesado en el tema del monoteísmo, de esta elección de un solo Dios, la figura del rey Akenatón debería ser pero demasiado importante para nosotros, porque incluso hace un siglo atrás se encontró que este rey Egipto también tenía un decálogo muy parecido a los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Entonces hay un paralelismo muy grande en ese lugar. Y vuelvo a repetir lo que dije en el video. El Antiguo Testamento contiene la palabra de Dios no porque inventó todo lo que decía, no porque inventó todo lo que en él exponía, sino sencillamente porque a través del Espíritu Santo le dio un orden divino a todo aquello que estaba ya impreso en otras culturas para poder dar a conocer a este Dios que escogió a este pueblo para autorrevelarse y tener su revelación especial de la cual ya mencionamos. Número 4, deberíamos también conocer la cultura hebrea del primer milenio antes de Jesucristo. Recordemos que entonces los israelitas, en estricto rigor y guiándonos por la línea historiográfica, el primer idioma que hablaron fue el idioma arameo. Después hablaron cananeo. Después hablaron egipcio y después, recién cuando Caleb toma a Hebrón, comienzan a tener roces con el hebreo y especialmente después cuando David conquista Hebrón o hace de esa ciudad, ¿cierto?, su primera capital antes de Jerusalén. Entonces ahí es donde la cultura hebrea, no inventada por los israelitas, sino que heredada por el mismo Hebrón, que era un pueblo mucho más antiguo que Israel, va a influenciar sobre este pueblo que ha nacido, que es un pueblo nuevo para las culturas mucho más antiguas de ese entonces. Entonces nosotros deberíamos conocer la cultura hebrea de los tiempos del rey David. Número 5, si nosotros estamos interesados en conocer más sobre la influencia, especialmente en las 10 tribus del norte, la tribu de Rubén, de Simeón, la tribu de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Gad, de Dan, de Aser, de Manasés, de Efraín. Si nosotros quisiéramos conocer, no menciono Judá y Benjamín, que son las dos tribus del sur, porque hay algo indirecto que no está 100% seguro, pero si nosotros quisiéramos conocer en rigor por qué el pueblo del norte fue tan politeísta a pesar de tener la misma tradición en común de Judá, nosotros deberíamos conocer también un poquito la cultura asiria y la influencia de la cultura asiria, la cual fue influenciada por los acadios. Los acadios fueron un pueblo que crecieron con una tremenda civilización desde el año 2340 al año 2180 a.C. Por lo tanto, algo por ahí nosotros deberíamos conocer, la tremenda influencia, las figuras que Asiria usó para dar cuenta de sus dioses y que en muchos casos también han sido ejemplificadas en el Israel politeísta después de la división del reino en el año 931 antes de Jesucristo. Y en sexto lugar, volveríamos de nuevo a la cultura babilonia. Recuerden que el imperio Babilonia con el rey Nabuzaradán, perdón, el rey
mm, el rey Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor construyeron una nueva civilización que se llamó civilización neobabilónica. El pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia y por 70 y por más de 100 años, incluso algunos judíos jamás regresaron, pero sí tuvieron contacto con Jerusalén. Estuvieron allí 100% expuestos a la influencia babilónica, que no solamente afectó su forma de hacer su vida, sino que también su religión y su cosmovisión hacia Dios. Entonces nosotros deberíamos conocer otra vez la cultura neobabilónica de los tiempos del rey Nabucodonosor. Pero también hay una séptima cultura que influenció exponencialmente a Israel, y fue la cultura persa. De la cultura persa, Israel comienza a heredar los conceptos del bien y el mal. Recuerden que hay textos que nos señalan de que antes Israel tenía la concepción de que lo bueno y lo malo provenía de Dios. Después del cautiverio y con su roce con la cultura persa, nosotros vamos a ver a un Israel distinto que ya tiene conciencia de que existe un enemigo al cual por su propia palabra se le coloca el Shatán, que significa el adversario. Desde ahí proviene Satanás. Y vemos que a través de la cultura persa también tienen la conciencia no solamente del bien y el mal, sino del Mesías, de un Salvador que va a venir a la tierra. Entonces la cultura persa influenció demasiado en el pueblo de Israel, y lo vuelvo a decir, no solamente en su vida civil, sino también en su cosmovisión religiosa. En octavo, también debemos mirar a la cultura griega y especialmente el sueño de Aldea Drobal de su gran general y rey posteriormente, Alejandro Magno. Entonces nosotros deberíamos conocer un poquito la cultura griega, ver cómo de muchísimos mitos de la cultura griega están en el texto sagrado. Por ejemplo, el gran mito de los 300 griegos que defendieron, ¿cierto?, a Macedonia de la invasión del rey Darío, y cómo esos 300 estuvieron ahí, y eso lo vemos en el libro de Josué, ¿cierto? Cuando esa misma figura de los 300 son usados para los escogidos perdón, no de Josué, sino del libro de Jueces, son usados para poder defender con... sí, a ver si me ayudan con este juez. El juez de Israel que usó a los 300 no fue Otoniel, fue Gedeón, con Gedeón. Entonces, sí, muchas gracias, Pastor Aaron, con Gedeón. Entonces, esta misma figura de los 300 ya es una figura milenaria en los tiempos de Israel, y para aquellos que tomaron Antiguo Testamento número 1, nos hace mucho sentido, porque ahí vimos la hipótesis de la autoría y nos damos cuenta de que textos como el libro de Jueces pudieron haberse escrito o pudieron haber finalizado su redacción, especialmente en los tiempos donde la cultura griega influenció a Israel. Por lo tanto, es necesario que conozcamos la cultura griega. Y aunque ustedes no lo crean, lo voy a citar así, también está la cultura romana que influenció en algunos textos al Antiguo Testamento. Entonces, tenemos nueve culturas que nosotros deberíamos ponerle atención. Tenemos a la babilónica, la canaán, egipcia, hebrea, otra vez neobabilónica, persa, griega y romana. Entonces, nueve culturas que han influenciado de forma directa a Israel. Por lo tanto, y lo vuelvo a repetir, el texto sagrado no es sagrado en su cultura y en su folclore, sino que en su representación y en su palabra, la cual es producida de una hermenéutica contextual y de una exégesis sana y profunda. Por lo tanto, en temas de canon, la Biblia y la tradición hebrea es palabra de Dios. En estrictos rigores y minuciosamente hablando, contiene la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios, especialmente siguiendo estos cánones de autorrevelación de Dios progresiva. Israel poco a poco fue entendiendo a Dios hasta que tuvimos la revelación suprema, que fue en Jesucristo. Muy bien.
Voy a dar el espacio para hacer algunas preguntas, algunos comentarios, así que la mesa se abre y si alguno de ustedes quiere hacer algún, si no, no pueden usarse un micrófono, pueden hacer alguna pregunta por vía chat, ¿ok? O a lo mejor no quiere hacer alguna pregunta, sino algún comentario y complementar la información. Sé que es muy difícil de digerir, porque para nosotros, en nuestro contexto evangélico en Chile, se nos enseñó, o tal vez nadie nos dijo, pero sí esa enseñanza silenciosa que muchas veces es más fuerte que, que con la que se hace con palabras, ¿no? Esa enseñanza que pareciera ser que recibimos el texto sagrado literalmente y que Dios mismo lo habló y lo expuso y de ahí lo tenemos. Ahora nos estamos dando cuenta que es fruto de un diálogo entre un pueblo y su Dios lleno de cultura, de folclore y de influencia de otras civilizaciones mucho más antiguas que el viejo Israel. El pastor Aarón Salvo no habla, nos trae una pregunta muy interesante. Dice, ¿y el concepto de sacrificio de Abraham con Isaac tiene alguna relación con su cultura? Por supuesto que sí, porque en el tiempo de Abraham todas, pero todas las religiones de su contexto exigen de que el hijo primogénito sea sacrificado. Recuerden que en ese entonces los hombres tenían muchísimas mujeres y tenían muchos hijos y uno era como ninguno. Por lo tanto, el primer hijo siempre tenía que ser sacrificado a su Dios. Por eso que algunos hermeneutas muy serios del Antiguo Testamento van a señalar de que la fe de Abraham no estuvo en sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué me está diciendo, pastor? Miren lo que estoy diciendo. La fe de Abraham no estuvo en sacrificar a su hijo porque cualquiera pudo haberlo hecho, aunque hubiese sido su único. Cualquiera pudo haberlo hecho. Incluso el autor a los hebreos que interpreta ese texto nos dice que Abraham sabía que Dios podía incluso levantarlo de entre los muertos. Sin embargo, estos hermeneutas que le ponen mucha atención a la cultura dicen que la fe de Abraham no estuvo en sacrificar a su hijo, sino en detenerse en el sacrificio. Es decir, la fe de Abraham está cuando detiene el cuchillo, cuando el ángel le dice, detente, para, no es necesario que lo hagas, y él lo para, entonces la fe de Abraham comienza a surgir, porque en su contexto el hijo tenía que morir, no podía ser perdonado, porque o si no iba a traer maldición no solamente a él, sino que a su tribu. Por lo tanto, cuando Abraham para el cuchillo, dice, ¿sabes qué? Yo creo en esta voz y creo que yo no voy a tener bendición porque sacrifico o no sacrifico a mi hijo, sino que sencillamente por este Dios que me ha escogido y me ha llamado. Entonces, el pastor Aarón sí, tiene mucha razón, es una tremenda figura cultural el sacrificio de Isaac. Gracias, pastor Alex, que nos manda saludos y muchas bendiciones y dice que debe desconectarse. No hay ningún problema, Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Bien, quiero comenzar a leer y a escuchar a algunas personas para ver cómo estamos masticando esto, porque sé que es difícil de digerir, pero si no vamos entendiendo estos conceptos, nos vamos a ir eh, quedando en algunos aspectos que que van a dañar nuestro presupuesto de estudio del Antiguo Testamento. Así que por favor, preguntas, comentarios. No hay preguntas, no hay comentarios. Pastor Aarón, a ver, con respecto, dice la hermana Kelly.
Me imagino que está formulando su pregunta. Mientras tanto, Pastor Aarón, ¿cómo mastica usted, cómo digiere todo esto que estamos viendo? Bueno, realmente para mí esto ha ido fortaleciendo mi fe, Pastor Ismael. Al contrario de quizás tener no sé si decir un retroceso en la fe o en lo que uno cree con el tema de la literalidad a veces del texto que uno fue enseñado a veces. Al contrario, esto para mí ha sido un tiempo de mucha fortaleza de mi fe. Ujú, De hecho, este último tiempo, uno de los textos que ha fortalecido mucho a mi fe es Hebreo 11:6, que yo ujú, me acerco a Dios porque creo que le hay. Entonces, el saber esto enriquece mi conocimiento en base a los tiempos que estamos viviendo, en base a la cultura, en base a este movimiento tan potente en Chile que es el anarquismo, donde cualquiera cree que lo que cree es correcto. Entonces, lo que hoy estoy aprendiendo me sirve para confrontar a esta gente que tiene opiniones diversas, que trata de estudiar la palabra de nosotros, que es nuestro manual de fe, para prácticamente avergonzarnos a nosotros. Entonces, lo que hoy estoy aprendiendo, vuelvo a decir, ha fortalecido mucho mi creencia, eh, ha solidificado mi fe, al contrario de asustarme. ujú. Me ha servido mucho, ha sido de mucha bendición. Es cierto, me he vuelto un poco racional, pero me ha servido. He dejado de ser un poquito emocional y me he vuelto bastante racional con mi fe y eso ha dado una buena base a lo que yo voy creyendo cada día. Sí, y especialmente porque lo que usted apunta, pastor, es muy interesante, porque no sé si nos damos cuenta de que nuestra fe no ha disminuido y nuestra pasión mucho menos no ha disminuido, pero a mí me ha ayudado muchísimo y mi fe me ha recompuesto mi fe, porque el que estudia el texto sagrado del Antiguo Testamento y no se hace preguntas como las que surgen después de estudiar el texto, yo me quedaría admirado, porque de verdad hay muchísimas preguntas, el texto tiene muchas incoherencias gramaticales y literarias, y tú te das cuenta de que finalmente la representación de muchas cosas tienen una respuesta muchísimo más sencilla de lo que nosotros pensamos y es más liviana. Entonces, lo que el pastor Aarón nos está hablando es tremendo. Y cuando Él nos habla y nos dice de que su fe ya no está eh, for- for- edificada en el emocionalismo, a mí me parece genial porque obviamente nosotros somos adoradores y seres emocionales, pero nuestra fe no es por vista, sino que nuestra fe tiene otros compuestos. Entonces, para mí ha respondido muchísimas preguntas. A ver, voy a ver a la hermana Kelly, dice, con respecto a que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda es palabra de Dios. Es lo que usted ha decidido defender en base al estudio, que hay otras teorías que pueden ser igual de válidas. Pregunto, no afirmo nada. Sí, pero no sé si estoy interpretando lo que quiere decir hermana Kelly, pero a ver, cuando yo me refiero de que en los cánones exegéticos y hermenéuticos la Biblia contiene la palabra de Dios y no toda es palabra de Dios, no me estoy refiriendo a las enseñanzas que nosotros encontramos allí o a la teología que nosotros encontramos allí, sino que estoy siendo más reduccionista en el tema gramatical y en el tema de las palabras. Por ejemplo, cuando usted por 15 minutos lee Primera de Crónicas y comienza a hablar, a ver todas esas genealogías, incansables genealogías, genealogía y genealogía de que este fue padre de este, fue padre de este, fue padre de este, fue padre de este, y fue padre de este, y fue padre de este.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Esa genealogía en el sentido de rema, de palabra de Dios mística y penetrante en el corazón de hombre, tiene el mismo peso de Isaías 41, verso 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? No, no tiene el mismo peso. En los cánones de evangélicos, obviamente es palabra de Dios porque la palabra de Dios no está parcializada ni segmentada. Todo es palabra de Dios. Pero yo me estoy refiriendo a aspectos culturales, por ejemplo, el aspecto cultural judío de la genealogía, que no era inversión de ellos, sino que otros pueblos también guardaban su genealogía para poder preservar su identidad. Entonces, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo de que todo eso en su correcta hermenéutica, en su correcta interpretación, no entrega la palabra de Dios, pero en la forma literal de sus palabras y de sus figuras literarias, no, nosotros no podemos decir, ah, es palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que te dije en los videos, nosotros nos vamos a encontrar con ejemplares de algunos libros del canon sagrado del Antiguo Testamento con faltas de ortografía gravísimas, gravísimas. ¿Y esa falta de ortografía gravísima es palabra de Dios? No, no lo es. ¿Qué hace que eso sea palabra de Dios? La interpretación que le da sentido a este diálogo de la autorrevelación de Dios y su pueblo y que tiene sentido para nosotros en el día de hoy. Eso lo hace palabra de Dios. A lo que quiero decir es que la palabra en sí, el texto en sí, las consonantes en sí no son sagradas. Cosa que sí han sagradizado los judíos que son adoradores de la Cábala, por ejemplo. Ellos incluso cuentan las palabras del texto sagrado y ya le sacan a ese conteo de las palabras una enseñanza mística y figurativa eh, hacia su espiritualidad. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir de que obviamente el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero en términos exegéticos y de hermenéutica contiene la palabra de Dios. Ahora, para responder la pregunta de Kelly, sí, esta es obviamente es una hipótesis, porque si usted quiere quedarse que, con la figura literal o clásica de ver el Antiguo Testamento, no, todo es palabra de Dios, puede hacerlo, obviamente, pero ahí es donde tendría que empezar a discutir con esta cultura judía y tendríamos que ser en muchas áreas más judíos que cristianos. Entonces, eh, es peligroso, es peligroso. Bien, vamos entonces con Felipe, que también hizo un aporte. Felipe habló y dice, desde su ángulo define cultura, ya sea sociológica, estructuralística, etc. Y por consiguiente, ¿cuál sería para usted la más fina definición de cultura en el contexto veterotestamentario? William dice, puedo, ya, ok. Voy a contestar la pregunta de Felipe y le voy a dar el espacio al hermano William, ¿ok? Bien, Felipe, cuando yo me refiero estoy hablando de cultura, tú sabes de que esta, esta palabra cultura es tremendamente subjetiva. Incluso en el año 1952, Alfred Grover Clyde Clapham, que fue un antropólogo, un historiador, hizo una lista de 164 definiciones de qué es la cultura. Entonces, que 164 definiciones. Pero sí, cuando yo estoy hablando de qué es cultura para mí, me estoy refiriendo a las costumbres, a las actividades y a los comportamientos transmitidos de una generación a otra en grupos sociales y en grupos humanos.
y cómo esa cultura se va haciendo realidad y se va haciendo estilo de vida. Todo lo que tiene que ver con aspectos que algo que no sea genético, que no sea genético, sino que sea algo adquirido y que ha sido traspasado de generación en generación. Y lo vuelvo a repetir, actividades, comportamientos generales. Eso, a eso me estoy refiriendo cuando hablo de cultura. Ok. Bien, vamos entonces a escuchar a Williams. William, te escuchamos. Quiero hacer una consulta con respecto a la mirada que nosotros debemos tener siendo una cultura más occidental, ¿cierto? Cómo debemos enfrentar, ¿cierto?, el texto en relación también a nuestra cultura. Porque lo veo en el sentido de que en este tiempo hay muchos movimientos, no sé cómo llamarlo, carismáticos, que hablan mucho acerca de mesiánicos, de tipo mesiánico, y que se han metido fuertemente en nuestra cultura, por llamarlo de una forma, y cuál es nuestra mirada con respecto a eso. Interesante. Y qué buena Porque ellos pregunta. también qué buena pregunta. Sí, Porque en realidad nosotros igual en este momento es un movimiento que está fuerte acá en nuestro país, entonces, ¿cuál es la mirada que nosotros debemos tener con respecto a eso? muchas gracias por su pregunta. Muchas Y gracias en lo que por su decía pregunta. de lo peligroso que es radicalizar la cultura hebrea y llevarla a los cánones de la cristiandad. Y eso fue la gran pega, el gran trabajo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? En el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando, cuando trata de desmitologizar o de desmitificar todo ese aspecto cultural judío para poder llevarle el evangelio a los gentiles, para no hacerlos judíos. Incluso en ese tiempo se estaba radicalizando tanto que hasta circuncidaban a los cristianos. Entonces, para no hacerlos judíos, el apóstol Pablo elaboró una tremenda cátedra de lo que significa ser cristiano y eso es lo que nosotros hemos heredado. Lamentablemente, William tiene razón, esta influencia mesiánica que ha resaltado al judaísmo, a su clima o a su experiencia más alta, nos ha traído muchísimo daño, porque inclusive, miren lo que voy a decir, pero me da, no sé si celo de Dios o miren lo que voy a decir. Incluso estos tipos dicen, oye, tú no le hables a Jesús y no le digas Jesús, tienes que decirle Yeshua. O estos tipos dicen, oye, no le hables no le digas Jehová, sino que tienen otro nombre para Jehová, porque ese es el nombre de Jehová. Y empiezan a dogmatizar las palabras del judaísmo, las palabras del judaísmo, las palabras del judaísmo, y caen en una barbaridad o en un literalismo tan grande que comienzan a no solamente resaltar el judaísmo, sino que lo dogmatizan y hoy por hoy son más judíos que cristianos. Entonces, y este aspecto es demasiado peligroso, porque tal vez voy a decirle algo que para ustedes van a rasgar vestidura y se les va a mover el piso, pero incluso los nombres de Dios que nosotros tenemos en el canon sagrado del Antiguo Testamento son nombres heredados por culturas milenarias. Por ejemplo, Jehová Jireh. Jireh no es una inversión de Israel. Incluso en textos sagrados mucho más antiguos se ha encontrado de que en otras religiones aparece el término Jireh o el término El. El
era un dios cananeo, que era el dios de la lluvia, el dios de la bendición de las cosechas. Entonces nosotros tenemos a todos los nombres formados por eh, por esta palabra o por esta preposición él, que tiene que ver con la divinidad y es mucho más antigua que Israel. Entonces, lo que ellos incluso están diciendo o están señalando, también caería en un tremendo error, porque incluso hasta Yeshua es un nombre heredado y no inventado por los judíos. Yeshua es un nombre milenario que lo vamos a encontrar inclusive hasta en la cultura babilónica, vamos a encontrar nombres que tienen que ver con esta divinidad salvadora o de Yeshua. Entonces, se cae en un literalismo tan grande y no se piensa de dónde provino. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea nosotros como estudiantes del Antiguo Testamento? Es esto, es como más o menos este cuadro, es entender a Israel y su cultura, ¿ok? Pero también Israel y su cultura, filtrarla en el Nuevo Testamento. Entonces, eso ya lo hemos denominado como nuestro gran espectro para poder nosotros eh, desfigurar el texto sagrado y que solamente quede la palabra de Dios. El Nuevo Testamento nos da esa, esa tremenda bendición de transformarlo a palabra de Dios. Y hoy nosotros como exégetas, como estudiosos, lo que debemos de hacer es quedarnos con la palabra de Dios desprendida de esa cultura y traerla a nuestra cultura. Traerla a nuestra cultura. Y eso es nuestra gran tarea. Por ejemplo, en muchísimas iglesias de Chile, todavía nosotros nos quedamos pegados o metidos con la cultura americana y todavía en muchas iglesias solamente hay un piano por una cultura americana muchísimas veces hay un estilo de cómo colocar las bancas por una cultura americana. Y esto nosotros lo aprendimos de aquellos que nos entregaron la palabra de Dios, de los misioneros, de los emisores. Por lo tanto, no solamente está la cultura del texto, nuestra cultura, sino también la cultura de aquellos que nos enseñaron. Y nuestra tarea es desmitologizar todos los aspectos culturales y quedarnos con el texto solo. Es una tremenda labor. Nunca lo vamos a hacer al 100%. Siempre vamos a ser deudores de esta pega, de esta tarea. Pero nuestra labor como estudiosos del Antiguo Testamento es intentarlo para producir una fe sana, terapéutica, liberadora y por supuesto contingente a una posmodernidad del siglo XX que rechaza el texto bíblico sagrado porque su literalidad, es decir, su forma de interpretarlo literalmente, no le hace sentido a su razón o a su forma de ver el mundo. Entonces, nosotros debemos de reivindicar la Biblia como texto sagrado en un espacio cultural donde la Biblia sí tiene algo que decir, pero para que diga algo tenemos que desprenderlo de sus códigos culturales, folclóricos y antropológicos para que sea una voz profética en una civilización cívica, laica y posmoderna en la cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, ese es nuestro trabajo y esa es nuestra labor. Traerla a nuestra cultura. Jamás lo vamos a hacer 100%, pero debemos de intentarlo. ¿Ok? Bien, si hay alguna pregunta o algo, obviamente e-learning nos ayuda mucho, pero nos quedamos con tremendas deudas de feedback. Me gustaría que cuando yo diga esto, ver su rostro para ver cómo lo están masticando, digiriendo, pero vamos hacia adelante. Vamos entonces hacia adelante y les ruego por favor de que podamos tener una mente amplia y vayamos poquito a poquito mirando lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. ¿Ok? Así que, bien, seguimos con la materia. Si alguno de ustedes está viendo esto por su teléfono y está con audífono, no hay problema. Si quieres tomarte un café, un chocolate caliente, no hay problema. ¿Ok? Así que
solamente señalarte de que lo que hemos tocado en esta primera hora es el fundamento del curso, porque si no entendemos eso, de dónde vamos a seguir construyendo, se nos va a desmoronar todo, ¿ok? Bien, ya, esto ya lo vimos, ¿no? Eh, también lo vimos. Oh, no, no, no. Yo lo vi con algunos, pero no con todos. Así que vamos a verlo. ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen sus Biblias por ahí? Ok, vamos entonces a, a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia. Ok. Aquí yo tengo la mía. En Antiguo Testamento 1 vimos esto y aquellos que me conocen y que hemos conversado este tema, yo siempre uso este ejemplo, pero William y Luis pareciera ser que tal vez no conocen esto, así que, pero que va a fortalecer lo que estoy diciendo. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 24. Leo entonces Segunda de Samuel 24:1 dice, una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Ok, la pregunta es, ¿quién ordenó a David que hiciera el censo según 2 de Samuel 24:1? ¿Me lo van poniendo por el chat, por favor, para saber que están ahí? Luis dice Dios, bien. A ver, ¿quién más? El Señor, ok. Bien, estamos, muy bien. Ahora vamos a leer según Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Dios, el Señor, Jehová, Dios. Menos mal que no me dijeron Elohim, Yahvé, para decir distintas cosas. Bien, Primera de Crónicas 21 dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Según Primera de Crónicas 21, ¿quién incitó a David a hacer el censo? Satanás, dice aquí. El enemigo, dice Luis. El diablo, dice otro. Don Sata. El coludo. El viejo el saco. El cola de floya. La pregunta, el chatán, dice el pastor Ítalo. La pregunta es, ¿cómo nos sacamos eso? ¿Cómo nos sacamos de encima esta tremenda incongruencia del texto en donde uno dice que fue Dios y otro dice que fue Satanás? Ah, con razón los ateos dicen, ¿cierto?, de que la Biblia tiene errores y tiene incongruencia y todo eso. ¿Y cómo nos sacamos nosotros esto de encima? Es lo que veníamos diciendo, y no solamente esto, el ejemplo que siempre pongo, hay muchísimos más en el texto sagrado del Antiguo Testamento, pero lo que hemos venido diciendo, la autorrevelación de Dios
al pueblo fue progresiva, ¿ok? Y no es que Dios dijo, oh, me voy a ir dando a conocer de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, para que el pueblo me vaya conociendo, no de inmediato, sino de a poquitito. No, no, no. Es que Dios respetó su figura humana en el pueblo de Israel y entendió, porque recordemos que a Dios es un Dios atemporal, para Él el tiempo no es nada. Entonces, Él entendió de que el conocimiento de su persona, de su identidad, le iba a llevar tiempo al pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios asumió eso y entendía de que el pueblo de Israel iban a pasar generaciones para entenderlo. Entonces, es súper sencillo, y es lo que dijimos delante. El primer texto de Primera de Samuel, que habla de que Dios es el que llevó a David a hacer el censo, es un texto preexílico. El exilio de Israel fue en el año 587 a.C. o 586, según la variación temporal, y de su teología hasta ese entonces es que todo provenía de Dios, lo bueno y lo malo provenía de Dios. Y por lo tanto, Primera de Samuel es un texto preexílico. Sin embargo, después de su roce cultural, especialmente con el pueblo persa, donde en el imperio persa había un enemigo en el madeísmo, en la religión persa de ese entonces, estaba la conciencia de un enemigo. Entonces Israel entendió esta figura del mal, y cuando comienza a reescribir la historia, ya con estos cánones más amplios, dice, y introduce la figura de Satanás en el texto sagrado. Inclusive, Satanás aparece solamente tres veces en el Antiguo Testamento, y todas fueron después de su vuelta desde el exilio del imperio neobabilónico. ¿Ok? Entonces, Matías dice, entonces para los israelitas antes del exilio, ¿quién fue la serpiente? Sencillo. En la cultura cananea hay un dios, había un dios que tenía la figura de la serpiente. Entonces, para el pueblo de Israel, la figura de la serpiente tenía que ver con el politeísmo en la concepción hebrea. El politeísmo, porque muchísimas religiones tenían la concepción de la serpiente. Ustedes saben de que cuando Israel sale de Egipto, había un dios que tenía la figura de la serpiente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese dios? El dios que tenía la figura de la serpiente en Egipto. ¿Quién se acuerda, por favor? Estoy buscando acá y era. No estoy seguro porque por lo menos yo pensaba que era Set.
pero tengo que corroborarlo. Set. Pareciera que era él, pero hay que corroborarlo. Entonces, mire, les voy a subir una foto, inclusive el dios de la serpiente, inclusive estaba acá cuando los españoles llegaron, en la cultura maya y en la cultura azteca, ellos también adoraban a la serpiente. Entonces, la serpiente ha sido una transversal cultural que ha estado expuesta en cada una de las culturas milenarias. A ver si les puedo mostrar una fotito. Pero, a ver, ¿la pueden ver? ¿Sí? Qué bueno. A ver, le voy a mostrar otra. Ahí está otra. Entonces, cuando Matías pregunta y dice, entonces, para los judíos, ¿quién era la serpiente? Los judíos, ya sea por su influencia, y como lo mencionamos en la primera hora de clase, ya sea por su influencia babilónica o egipcia, 400 años en Egipto, ellos saben que la serpiente tiene que ver con este sistema politeísta que, que les ha sacado del plan divino. Recuerden que el gran factor en la dialéctica, en el diálogo entre Dios e Israel en todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con esto, con el eh, con el recurrente proceso politeísta del pueblo de Israel, que siempre estuvo ahí. Entonces el autor al Génesis ve en la serpiente y en su simbología politeísta el gran fracaso de su nación. Por lo tanto, no necesariamente veían a él, veían en la serpiente a Satanás. Eso fue una concepción muchísimo después, como ya lo hemos mencionado, después del exilio neobabilónico, y posteriormente en la cristiandad y con el vidente de Patmos se va a ejemplificar cuando en el capítulo número 12 dice que la serpiente antigua era Satanás. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir, decir es lo siguiente: esa era la conciencia de Israel. Ahora, no quita que en realidad esa serpiente o toda esa figura politeísta en realidad sí haya sido Satanás. Sin embargo, el pueblo de Israel obviamente no lo conocía como tal hasta ese entonces. No lo conocía como tal hasta ese entonces. Bien, quiero ver un poquito del canon para que pasemos a otro tema. Mm, ok, ok, canon. Ok, bien, quiero ver un poquito sobre esto. Nosotros debemos de entender. Nosotros debemos de entender de que nosotros como protestantes somos herederos de los 24 libros que el mismo proceso de canonización rabínica nos ha dejado, ¿ok? Y es lo que yo les señalé en los videos. Nosotros nos hemos desmarcado de la tradición apostólica y romana, la cual ellos le han añadido 9 o 7 libros más, depende, porque incluso hasta ellos también tienen algunas variaciones. Le han agregado algunos 7, entre 7 a 9 libros más, pero por un proceso que ellos mismos sufrieron en el siglo XVI con todo esto de la Reforma Protestante y la crítica de Martín Lutero y de la Reforma Magisterial, Zwingliana y
calviniana, tiene que ver con una respuesta a toda esta crítica que vino desde el protestantismo del siglo XVI. Por lo tanto, ellos generaron un concilio, el Concilio de Trento, del año 1543 al año 1565, o algunos dicen del año 1548 al año 1563, no se ponen de acuerdo los historiadores, pero por más de 15 años estuvieron reunidos para poder ver cómo se podían sacar las espinas que el protestantismo estaba poniendo en su teología. Por lo tanto, lo que tuvieron que hacer es iniciar un proceso de deuterocanonización, es decir, añadir en una segunda instancia nuevos libros que respondieran a las grietas que el protestantismo había hecho en su teología. Como por ejemplo, ellos hablaban sobre la oración a los muertos, ellos hablaban de que existía un purgatorio. Entonces, por lo mismo canonizaron el libro de Macabeo, donde Judas Macabeo en uno de sus versículos mira al cielo y le habla a su padre, a Matatías, que había muerto, que lo habían matado. Matatías había sido el sacerdote que había protagonizado el evento de la chanchita ahí en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Y le habla a su padre. Por lo tanto, ellos toman ese texto y también un texto de Tobías que tiene habla con un ángel, o de Judith por ahí, para poder hacerle justicia a sus teologías que no tenían ninguna, pero ninguna em, ningún fundamento canónico hasta ese entonces. Entonces, nosotros como protestantes somos herederos naturales de la tradición rabínica y tenemos los 24 libros del canon hebreo. Y hablamos de 24 y no 39 porque, como ya lo hemos señalado, hay muchísimos libros que para nosotros son dos, pero que para ellos eran uno. Por ejemplo, Samuel, Crónicas, Reyes, que para nosotros hay primera y segunda, para ellos no, o Nehemías y Edras, que también para ellos estaban unidos, o los 12 profetas, que para ellos eran los 12, para nosotros son Amós, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y todos los demás. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender de que si tenemos 39 libros en el canon del Antiguo Testamento es porque hemos seguido el canon de la tradición rabínica, ¿ok? Y este canon de la tradición rabínica tiene tres grandes partes, las cuales fueron canonizadas en tres distintas etapas, en tres distintas épocas de la historia de Israel, y obviamente cada una de ellas tuvo un proceso de escritura, de inserción, de edición diferente. Y los que estuvieron conmigo en Antiguo Testamento número 1 saben que estuvimos casi todo el semestre hablando de los procesos de edición, de los procesos de terminación, de los procesos de canonización, pero yo obviamente no voy a ver eso ahora con ustedes, ya es una materia que asumo que ya está pasada, y para aquellos que no, que no dicen, no, yo no lo sé, no la van a necesitar, simplemente no lo van a necesitar porque Antiguo Testamento 2 responde a otra cosa. Pero sí solamente decirles de que nosotros nos quedamos con las tres partes, que una es la Torá, que para nosotros es la ley, la segunda que son los Nevijín, que para nosotros son los profetas, y los Ketubín, que son los escritos sagrados. Eh, Segmentación validada por el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 24, verso 44, cuando está hablando con los caminantes de Maús y le dice, y no sabían ustedes lo que dice la ley, los profetas y los salmos o los escritos en alguna variación. Entonces, hay tres partes en el canon del Antiguo Testamento. Nosotros como protestantes tenemos más segmentaciones porque nosotros le hemos colocado la ley, los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales y los libros de historia. Nosotros tenemos 5 segmentaciones, pero para ellos solamente son 3, porque para ellos los libros históricos y los libros proféticos son sencillamente uno, son solamente uno, ¿ok? Bien, hasta ahí, con relación al canon, ¿alguna pregunta o algo? ¿Algo que aportar?
William dice Set tenía forma de galgo. Ah, entonces no era Set. Ahí ya vamos a buscar quién era el dios egipcio que tenía figura de serpiente. Y pueden buscar quién era el dios azteca que tenía figura de serpiente, y el dios babilónico que tenía figura de serpiente, y el dios griego que tenía figura de serpiente. Si quieren conocerlo, ¿no? Bien, sobre el tema del canon, ¿queda claro por qué nosotros tenemos 24 libros y por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene más? Ok, sí, 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 sí. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a un espacio de preguntas y de cositas, de algunos aportes para la clase. Solamente pedirle que aquellos que están en el curso bajo los cánones de la exigencia de la malla curricular de ITEM puedan hacerme llegar sus tareas. Hay algunos que todavía están ahí con sus tareas. Le pido por favor que me las dejen, me las hagan llegar. Y solamente señalar de que la prueba de las preguntas del libro de Éxodo se las voy a hacer llegar, si Dios quiere, el lunes, para que usted pueda descargarla y pueda entregármela el día jueves. Le pido sí que esta semana pueda estar leyendo el libro de Levíticos, ¿ok? Hay que leer el libro de Levíticos. Ok. Les voy a seguir grabando clases sobre algunos procesos que es bueno que estén viendo. Y les puse en la biblioteca el libro de Sanford Lafford, que es de Panorama del Antiguo Testamento. No sé si lo vieron. ¿Sí? Qué bueno. Ok. Muy bien. Entonces, y aquellos que están tomando el curso de una forma libre, invitados a que se sigan conectando con nosotros todos los jueves y también a ver los videos y tener acceso a toda la biblioteca que puse ahí en la página, en la página del profesor, mi página. Así que les pido que puedan estar estudiando. El día lunes voy a mandarle a sus correos una tareita, pero les pido que puedan estar leyendo el libro de Levíticos y por favor que puedan estar eh, leyendo el libro de Sanford Lazor que les mandé, especialmente eh, el capítulo, se los voy a decir de inmediato porque aquí lo tengo. El capítulo... El capítulo 3 que tiene que ver con el canon, por favor. Canon. El 3 y el 4, porque el 3 es demasiado cortito. El 3 y el 4. Sí, el 3 y el 4. Son capítulos cortitos. ¿Ok? Y después ya, si os quiere, vamos a entrar en el tema de la eh, geografía y todo lo que tiene que ver eh, con eh,
con otros puntos. Bien, nos quedan poquitos minutos y si no hay alguna pregunta hasta el momento, voy a ir a buscar un- una presentación que hice para que podamos ver el libro de Génesis, ¿ok? Es, el libro de Génesis es un libro que ustedes tienen que conocer en su espectro general para que así, obviamente, podamos decir no solamente estudié el Antiguo Testamento, sino que también lo conozco, ¿ok? El hermano Matías dice, ¿y qué pasa con ese libro de Enoch? No, el libro de Enoch corresponde a muchísimos libros que fueron rechazados por los rabinos en las distintas etapas de canonización del Antiguo Testamento. Ya hubiese sido en el siglo cuarto antes de Cristo, en el siglo segundo o en Jamnia. Y corresponde a un compendio de libros inimaginablemente largos y profundos y que respondían a otras necesidades, como también estaba el Apocalipsis de Moisés, como también estaba Macabeos, como estaba Judith, Tobías. Responde a una interminable suma de libros, a los cuales se les llamó libros apócrifos, es decir, ocultos, que no respondían a la teología del rabinismo de ese entonces. ¿Ok? Muy reveladora la clase, dice. Qué bueno, hermano Luis. Voy a traer la presentación y vengo de inmediato.
Bien, vamos a continuar entonces. En poquitos minutos, quiero pedirles que puedan abrir su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, porque la vamos a ir hojeando. La idea es que podamos conocer el texto del libro de Génesis y vamos a ver a qué va respondiendo y las distintas necesidades. Son 50 capítulos que debemos de tratar de ver en 20 minutos, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos de que el libro de Génesis es un libro que responde a lo que su nombre define. El nombre viene del griego, que significa orígenes, y viene, ¿cierto? Fue una traducción que intentó hacerle justicia al concepto teológico en el tiempo donde el rey Ptolomeo II, Ptolomeo Soter fue el primero y el segundo fue Ptolomeo Filadelfo, por ahí por el año 280 a.C., mandó a traducir los textos sagrados de distintas religiones hacia el griego en su gran biblioteca en Alejandrina. Entonces él, al mandar a traducir este texto, y muchos conocen la historia de los 70 y de ahí viene la terminología de la Septuaginta, le colocaron Génesis porque intentó hacerle justicia al término griego que es Bereshit. Y Bereshit significa en hebreo los comienzos, los comienzos. Por lo tanto, el gran propósito del libro de Génesis es poder tratar de unificar al pueblo de Israel en su identidad original. Entonces, se lo escribo acá porque no encontré la diapositiva y se las voy a quedar debiendo. Pero tiene que ver con la unificación en su identidad. Ya sea bajo las distintas hipótesis que existen de la autoría del libro de Génesis, ya sea por la hipótesis del texto unitario o del texto prosaico que dice que fue Moisés el que la escribió, o ya sea por la hipótesis documentaria que habla, ¿cierto?, de las fuentes del Pentateuco, de la yavista, de la elogista, de la sacerdotal y de la yavista, eloísta, sacerdotal. ¿Y cuál me falta, Pastor Aarón, Felipe? Yavista, eloísta, sacerdotal. ¿Y cuál? ¿Y cuál, y cuál, y cuál? Deuteronomista. Gracias, Felipe. Sí. Entonces, según esa hipótesis, la idea era, ¿cierto?, poder verificar la identidad del pueblo de Israel a través de sus orígenes. Por lo tanto, los primeros 12 capítulos del libro de Génesis pueden tener dos miradas. Una, la mirada literal que pone el libro de Génesis en tiempo y espacio y que lo pone en los códigos de la historiografía, donde se va a encontrar con una tremenda cantidad de problemas y de rollos, cuando me refiero de rollos de problemas y de obstáculos con el tema de fechas, de cálculos, de cultura. Sin embargo, hay un gran porcentaje que ve en el libro de los primeros 12 capítulos del libro de Génesis como algo literal que pasó, y si tú eres uno de aquellos que cree eso, obviamente respeto tu lineamiento y todo eso, y me parece muy, muy respetable, pero tiene que ver con esto de la identidad del pueblo de Israel en sus orígenes y en sus comienzos, ya sea por su procedencia que proviene de un solo hombre, o ya sea cierto que también tiene una historia en común con el tercer hijo de este hombre que es Set, y por uno de sus descendientes que es Noé, y por el primero de sus hijos de Sem. Por lo tanto, tiene que ver con esta figura. Y si alguno de ustedes ven que los 12 primeros capítulos del libro de Génesis no tienen una raíz literaria, perdón, no literaria, una raíz literal,
una raíz donde nos podamos agarrar bajo los cánones de la historiografía y comenzar a fecharlo. Y ven estos textos, los 12 primeros capítulos del libro de Génesis, como figuras literarias, como mitos provenientes de otras culturas que representan una verdad para el pueblo de Israel, como parábolas del Viejo Testamento. Entonces, también tiene que ver con esto, con la identidad del pueblo de Israel, ya sea en la universalidad con Adán, ya sea en la mediana universalidad con Noé, o ya sea de partido con su identidad más inmediata como pueblo, que es con el primer hijo de Noé, que es Sem. Entonces tiene que ver con esto, con los orígenes que nosotros podemos encontrar en estos 12 primeros capítulos, ya sea que tú lo mires de una forma literal, o ya sea que tú lo mires de una forma como una figura literaria o una parábola veterotestamentaria, para dar cuenta de una verdad, obviamente inspirada por el Espíritu Santo y reinterpretada bajo el diálogo de Yahvé y su pueblo escogido Israel. ¿Ok? Bien, entonces los primeros 12 capítulos tienen que ver con esto, con los orígenes de la identidad del pueblo de Israel que surgen en Adán. ¿Ok? Es muy interesante en, en el capítulo, no vamos a hacer teología, solamente quiero ir enseñándole algunos conceptos de conocimiento. ¿Ok? En el capítulo 5 del libro de Génesis nos habla en el verso 1 de que cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó a los dos Adán, que quiere decir, ¿cierto? Ántropo o seres humanos. Y esto es muy interesante, porque como vimos en el video que yo les grabé, para los judíos la vida provenía de la tierra, de la Adamá, por eso que se llamaba Adán, porque la palabra hebrea, no inventada por Israel, sino que construida por la civilización hebrea mucho anterior a la vida de Israel, para ellos en su cultura la vida venía de la tierra, por eso que este hombre que viene de la tierra se llama Adán. Y veíamos, cierto, que si Dios hubiese manifestado en otra cultura, como la cultura maya, donde la vida viene del maíz, tal vez Adán hubiese salido del maíz, no lo sabemos. Pero Dios respetó el folclore y la cultura de Israel para revelarse. ¿Ok? Sí, dígame, Pastor Aarón. Me dice Pastor Ismael. ¿Qué necesita? ¿Quiere que le ponga el micrófono? Ah, ok, ya. Ok, muy bien. Entonces eso, tiene que ver con eso. Ok, aquí nos vamos a dar cuenta de que el Génesis capítulo 5 habla sobre la descendencia de este Adán. Y lo interesante de este Adán es que dice que en el verso número 3, que vivió 130 años y engendró a un hijo semejante conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y el verso 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró Set 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces, el texto no habla de que Adán tuvo muchísimos más hijos y empezaría a responderse un poco con el tema de Caín, ¿no es cierto? Que cuando Caín llegó y fundó una ciudad y se casó y tuvo esposas, entonces nosotros no sabemos si eso está acorde a la cronología o Caín llegó después, no sabemos nada de eso, pero sí sabemos de que en este término que Adán tuvo muchísimos más hijos y no solamente los tres, y eso, como les digo, no estoy haciendo teología del libro de Génesis, porque si estuviésemos haciendo teología acá, tendríamos canas verdes, canas blancas, estaríamos rompiendo vestiduras, pero solamente cosas de conocimiento, porque ustedes como estudiosos del Antiguo Testamento tienen que saber esto. Pregunta el pastor Aarón, ¿por qué primero Adán llamó a su mujer varona y después de la caída Eva?
Es sencillo porque según la parábola o la figura literaria del jardín del Edén, nosotros vemos que varona es una terminología, porque él fue llamado varón y ella varona es una terminología horizontal. Es decir, antes de la caída, el hombre y la mujer, políticamente hablando, tenían la misma validez, la misma validación. Sin embargo, después de la caída, después del pecado, vino la subyugación de la mujer al hombre y comenzaron las culturas patriarcales o androcéntricas, donde la mujer simplemente pasó a ser parte del inventario del hombre. Entonces, el machismo o el patriarcalismo vino después del pecado. Por eso que después del pecado él la llama Eva, madre. Tu función va a ser ya no alguien que va co, co, eh, co-dirigir conmigo, sino alguien que sencillamente se va a enfocar en la maternidad. Por lo tanto, es una figura para describirnos de que esta, esta úlcera social que tiene que ver con el patriarcalismo y con el machismo, donde la mujer es una persona de segunda categoría, tiene que ver con el pecado. Pero obviamente estoy haciendo teología del Génesis y no es mi intención hacer teología, porque si no, no voy a terminar nunca. Solamente quiero dar algunos aspectos de conocimiento, ¿ok? Pero si alguien le pregunta, el machismo o el patriarcalismo viene después del pecado y antes había una horizontalidad. Ok. Entonces, es interesante. Vaya a Génesis 6, verso 1, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces aquí el libro de Génesis trae la figura porque la edad de los hombres se acortó, y dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces nosotros aquí vemos una tremenda influencia del mito griego en el libro de Génesis, obviamente, porque estuvieron en su edición final, estuvieron influenciados, ¿cierto?, por el mito griego de los semidioses de Hércules y de Hércules y Perseo y... Oh, hermano, se me están olvidando los nombres. Pero otros semidioses que en la época de los griegos, que tenían que ver, ¿cierto?, con esta característica de que los dioses bajaban y tenían relaciones sexuales con las mujeres y creaban hijos. Entonces, lo que nosotros no sabemos como dice Matías, no sabemos si está haciendo alusión a los gigantes, a los ángeles caídos que crearon ciertos gigantes o estos héroes o estos personajes de renombre, haciendo alusión al mito griego de los semidioses, o como muchos también teólogos más clásicos y conservadores dicen que eran los descendientes de Set, que los hijos de los hombres eran los hijos de Set, porque eran los hijos de Dios, porque como Set empezó a invocar el nombre de Dios, ¿no? Entonces nosotros no sabemos quiénes eran, pero sí, según la interpretación que le demos, puede ser los hijos de Set o pueden ser los ángeles caídos y que vino una estirpe totalmente, ¿cierto? Una estirpe de semidioses con poderes, con grandes capacidades y cualidades que simplemente Dios rechazó, desechó y abominó, y por eso vino el diluvio. Bien, en el tema de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, nosotros nos vamos a dar cuenta de que los hombres, los descendientes de Noé, empiezan a formar una aldea global, empiezan a formar un, un reinado unitario, y Dios dice que esto no debe ser así, empiezan a formar una torre, ¿cierto?, que simboliza su poder,
Cuando dice que va a llegar a los cielos es solamente un símbolo, no es que va a llegar a los cielos, sino que es un símbolo de su poder, que tiene que ver con igualarse al poder de los dioses. Y Dios, ¿cierto? El Dios de Israel separa esto, lo divide, haciendo alusión de que siempre el gobierno universal trae demasiadas desigualdades e injusticias sociales y Dios prefiere la diversidad. ¿Ok? Dios siempre ha preferido la diversidad porque trae un mayor simbolismo, un mayor ideal de justicia. Por eso que después vamos a ver en el libro de Apocalipsis que el vidente de Patmos ve en la bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis como una unificación, lo ve tremendamente peligroso y pareciera ser que tiene que ver también con esta torre de Babel, ¿no? Y me quedo hasta aquí porque eso está abierto a muchísimas interpretaciones. Entonces, de los hijos de Sem proviene Abraham. Y Abraham, como ya lo vimos, es un babilonio, es un hombre que vivía en Babilonia, lleno de la cultura babilónica, que escucha la voz de un Dios invisible, de un Dios que no tiene figura, una figura idólatra para poder representarse y deja su tierra. Entonces, el libro de Génesis nos comienza a hablar de esta unidad y desde este origen del pueblo de Israel en el patriarca Abraham. Incluso muchos teólogos hablan de que realmente Abraham, Isaac y Jacob eran descendientes, perdón, eran ascendientes del pueblo de Israel y que no necesariamente eran padre e hijo, sino que sencillamente tenían una historia en común a la cual se le ha denominado la historia patriarcal. Y finalmente esta historia patriarcal se ve relacionada con la historia de José, que llega a habitar a Egipto y después en Egipto él trae, ¿cierto?, a su familia, todos conocemos la historia, pero solamente termino señalando algo que ustedes como estudiantes del Antiguo Testamento deberían saber, porque dice que José era el segundo al mando en Egipto, pero cuando llega el libro de Éxodo, libro que ustedes ya están leyendo, dice que hubo un faraón que se levantó que no conocía a José. Y la pregunta es, ¿cómo un hombre no va a conocer a su precedor que salvó al pueblo? Es increíble, es como que si viniera Barack Obama aquí a Estados Unidos y no conociera la historia de Abraham Lincoln, sería inconcebible. Entonces, lo que nosotros no sabemos es que cuando los reyes de Egipto no todos gobernaban de la misma familia o de la misma dinastía, sino que ellos iban alternando, no por voluntad el reinado, sino porque había muchísimas guerras civiles y siempre que una familia o una dinastía llegaba al reinado, borraba y erradicaba todo el vestigio que existía de la familia que había reinado en el pasado. Y en el tiempo de José, la familia que había reinado se llamaban los Ixos. Si alguno de ustedes quiere buscar la historia, los Ixos. Y los Ixos habían venido de Canaán. Por lo tanto, los Ixos no eran egipcios, ellos eran extranjeros que habían llegado a Egipto, lo habían invadido y que habían conquistado el trono y que habían reinado. Y en el tiempo de José, cuando José llega, les habla incluso en la lengua cananea y por lo tanto, por eso que el faraón de Egipto comienza a tener una afinidad, no solamente por la interpretación de los sueños de José, sino por una afinidad cultural y lingüística, porque José también puede hablar la lengua del faraón. Pero por eso que cuando después, en el tiempo de Éxodo, ya había otra familia y otra dinastía, obviamente habían erradicado toda la figura de los Ixos, figura que se encontró hace poco, por ahí por el año 40, en la arqueología moderna, y obviamente se encontró la figura de los Ixos y que pudiese haber habido un hombre que se llamó, ¿cierto? Tenía un nombre egipcio, perdón, pero que tenía las cualidades de José. Entonces, obviamente por eso que en los tiempos del Éxodo, Israel ya era un esclavo porque sencillamente era un pueblo extranjero viviendo en una nación
totalmente ajena a su cultura cananea. ¿Ok? Y ahí nos encontramos con el libro de Éxodo. Muy bien, siendo 3 minutos para las 10, vamos a finalizar. Quiero dar algún espacio para preguntas, alguna cosita que quieran describir. Y les voy a subir complementos en videos y algunos estudios. Y las tareas se las voy a mandar, si Dios quiere, el lunes. Pero la idea es que podamos seguir en contacto, ¿ok? He dejado muy botada la página del libro de Facebook. Incluso Matías hizo algunas preguntas que ni siquiera la he buscado todavía. Pido las disculpas al respecto, pero la idea es que podamos seguir dialogando a través de ella, ¿ok? William dice para las 12. Sí, hijo, ustedes tienen 2 horas más. Felipe dice, no tiene que ver con la clase, ¿cómo está la Katy? Sí, sí tiene que ver con la clase porque Katy pertenece a la clase. Ella todavía está hospitalizada en Concepción y hay que seguir orando por ella. Ella se siente mucho mejor, pero tiene algunas complicaciones que yo no tengo la autoridad para decirle que tiene a ustedes, pero solamente hay que orar por ella. Está esperando algunos exámenes y oremos para que el Señor pueda cubrirla con su gracia y su amor. ¿Ok? Ok, vamos a finalizar y le voy a pedir al hermano William, si es que no está en otra parte, no sé si lo pillo, hermano William, ¿está presente? Ok, le voy a pedir al hermano William que pueda orar para poder despedirnos del día de hoy, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, en este momento, Señor, ya avanzadas las horas, Señor, hemos, Señor, aprendido más de tu palabra, Señor, y eso es motivo, Señor, para poder darte gracias, Señor. El hecho de poder, Señor, ampliar mucho más nuestro panorama, Señor, con respecto a la forma en que tú te has movido, Señor, en periodos de tiempo tan grandes, Señor, y saber que aún tú estás presente, Señor, en este tiempo para poder hablarnos de una u otra forma a nosotros, Señor. Para mí, lo personal, encuentro, Señor, que en ese sentido tú eres genial, Señor, y agradezco, Señor, esta instancia que tenemos de poder compartir, Señor, junto a hermanos, Señor, de otras partes, Señor, el enriquecernos, Señor, a través de estos conocimientos, Señor, que provienen de ti, Señor, y llevarlos, Señor, también a la práctica, Señor, en una sociedad, Señor, que está totalmente volcada, Señor, a otros principios, a otros conocimientos, Señor, a otras cosas, Señor, que están totalmente apartadas de ti, Señor. Queremos aprender para tener fundamentos, Señor, sólidos, para poder también tener algo que decir en esta sociedad, Señor, que está tan, Señor, apartada de ti, Señor, y queremos ser en ese sentido un aporte, Señor, Amén. pero teniendo las cosas Amén. claras, Señor, y una base para poder opinar, Señor, con respecto a ti, Señor, con un fundamento sólido. Amén. Ayuda, Señor, a nuestro pastor Israel, Señor, para que él también pueda seguir teniendo, Señor, esta capacidad, Señor, de poder entregar, Señor, estos conocimientos que yo sé que tú les has dado, Señor, y ese hambre, Señor, ese deseo de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Confío, Señor, en que tú estás en medio nuestro y que seguirás, Señor, guiando, Señor, a hombres y mujeres, Señor, en la búsqueda, Señor, incansable de ti, Señor, para poder ejercer, Señor, en nuestro ámbito, en nuestro medio, Señor, ser personas que sean influencias, Señor, en las distintas esferas donde nos movemos, Amén. Señor, Amén. y poder compartir tu palabra de una forma, Señor, clara, Señor, de una forma que pueda llegar a los corazones, Señor, con fundamentos sólidos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en esta plataforma, Señor. Bendice su familia, Señor. Y que este tiempo sea un tiempo especial, Señor, donde podamos crecer, Señor, pero también, sin duda, aprender a conocerte aún más, Señor. A ti, Señor, que eres nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros y gracias por poder, Señor, tener esta instancia junto a ti, Señor. Esto lo pedimos
y lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano William. Muchas gracias. Gracias, hermano William. Amén. Gracias. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Tengan buenas noches. Ya es tarde en Chile. Gracias, Kelly. Saludo a su esposo Eliú de mi parte. Gracias, Pastor Aarón. Saludo a Andreita de mi parte. Gracias, Pastor Ítalo. Bendiga a su hermano de mi parte. William, a Tuti, a los niños. Que Dios les bendiga ahí de Temuco. A Felipe. Felipe, muchas, pero muchas bendiciones. Dele saludo a Belén de mi parte. Dígale que estoy orando mucho por ella. Y al papito que la salud se encuentre mejor y que el Señor les bendiga mucho. Así que Luis, qué bueno que estés con nosotros. Estoy muy feliz por eso. Tú sabes por qué y Dios te bendiga. ¿Ok? Gracias, Matías. Que el Señor bendiga a Isabel y que también el día de mañana ustedes que están estudiando ahí en el seminario en Cristo para las Naciones, el Señor también le siga bendiciendo y dando nuevas fuerzas. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La clase quedó grabada, así que la vamos a tener grabadita. ¿Qué les parece? Quedó grabada la clase. Así que todas las herejías que yo pude haber dicho van a quedar grabadas en su contexto. Así que nadie puede citarme después. El pastor dijo, oh, la Biblia no es la palabra de Dios. No, porque va a estar grabado en este video y va a tener su contexto. Dije que era la palabra de Dios, pero en aspecto exegético y hermenéutico la contiene. ¿Ok? Ok. Dios les bendiga mucho. Abrazo, bendiciones. Cuídense. Chao, chao.